La tarde de principios de septiembre era suave y dorada sobre Santa María. Yo y la señorita Marple, sentadas en su silla habitual junto a la ventana de su cabaña, observábamos la calle principal con la gentil atención que le había servido muy bien a lo largo de los años. No había ocurrido nada de importancia aquel día, a menos que se contara el nuevo sombrero de la señora Clement, que era de una extraordinaria sombra de puse y demostró, pensó la señorita Marple caritativamente, que incluso la esposa del vicario no era inmune a los lapsus ocasionales de juicio. A las 4, un automóvil oscuro se detuvo afuera del Jabalí Azul y un hombre alto, con un Macintosh, apareció llevando consigo un pequeño neceser. Las agujas de la señorita Marple se detuvieron en su hacer clic. Ella no lo reconoció, lo cual, en sí mismo, era digno de mención en un pueblo donde cada rostro estaba catalogado en su completo directorio mental. El caballero tenía el inconfundible porte de policía. No del tipo local, decidió, sino de alguien de las oficinas del condado, tal vez de un rango más alto. Se movía con la economía confiada de un hombre acostumbrado a la autoridad. Sin embargo, había un cansancio en sus hombros que sugería que había estado viajando por varias horas. La señorita Marple regresó a su tejido con renovado interés. Un inspector visitante se refería a negocios de algún tipo, y los negocios en Santa María tenían una forma de volverse interesantes. Para las 6, la red de inteligencia del pueblo, que funcionaba con notable eficiencia a través de la señorita Arnold, la esposa del pescadero y la chica de la oficina de correos, había confirmado que el caballero era, en efecto, el inspector Harrington, bajado de Match Benham para consultar con el inspector Slack sobre lo que delicadamente se denominaba un asunto de investigación en curso. Cuando la señorita Marple llegó al Jabalí Azul para su habitual copa de jerez del miércoles por la noche, tomada en compañía de su querida amiga Dolly Bantry, la sala del bar estaba más animada de lo habitual. La presencia de un inspector extraño había revuelto la olla de la conversación considerablemente. Florence Pique, la casera, se movía entre las mesas con su vivacidad característica, una mujer de unos 50 años, con el pelo gris hierro recogido hacia atrás severamente y una figura que sugería tanto fuerza como disciplina. Llevaba una bandeja pesada con manos expertas, vertiendo té y cerveza con la facilidad de quien lo ha hecho durante años. La señorita Marple, como siempre, se dio cuenta de todo. Observó que la señora Pique vertía con su mano izquierda, moviendo la tetera o la jarra con un giro sordo que hablaba de largo hábito. En la mesa de la esquina estaba sentado Edmund Vale, el contratista, cuyo nombre se había mencionado en relación con la propuesta de renovación del salón parroquial. Era un hombre tranquilo, pensó la señorita Marple, de la misma manera que los guijarros en un arroyo se vuelven lisos al desgastarse sus bordes ásperos por el constante movimiento. Su traje estaba bien cortado, sus modales eran afables y sus ojos, en todas partes. A su lado estaba sentada la señorita Rose Latimer, su mecanógrafa, una mujer delgada con rasgos afilados y una forma de mirar todo mientras parecía no mirar nada. La señorita Marple reconoció el tipo, su propio ama de llaves, Lucy, poseía precisamente esos poderes de observación, combinados con una desafortunada tendencia a sacar las conclusiones más terribles de circunstancias perfectamente inocentes. Cerca de la chimenea, aunque no se encendió ningún fuego en una noche tan suave, Ted Jessup se sentaba con su esposa, Connie. Ted era el fontanero y gasista del pueblo, un hombre corpulento con manos capaces, permanentemente manchadas con las marcas de su oficio. Connie era una presencia más suave, ayudando en la cocina del Azul Jabalí cuando Florence necesitaba un par de manos extra. El inspector Slack llegó a las 7, con la expresión habitual de irritada competencia. Asintió brevemente hacia la sala en general y se trasladó al salón privado, donde la señorita Marple entendió que iba a reunirse con su colega. La señora Bantry llegó en una ráfaga de paquetes y disculpas. Dolly Bantry había sido amiga de la señorita Marple desde la infancia, y los años las habían tratado con la misma mano suave, dejándolas cómodas en la compañía de la otra y, de manera confiable, interesadas en los pequeños dramas de la vida del pueblo. Se sentaron cerca de la ventana, y Florence les trajo jerez sin ser preguntada, otra pata zurda que la señorita Marple archivó en el amplio almacenamiento de su mente. El inspector Harrington salió del salón a las 7:20, y la señorita Marple lo observó atentamente por primera vez. Tenía quizás 55 años, con cabello canoso y un rostro que había visto mucho y juzgado poco. Había algo inherentemente decente en él, pensó, no brillante, quizás, pero completo y justo. El tipo de policía que seguiría cada hilo hasta que condujera a alguna parte o se demostrara, de manera concluyente, que no conducía a ninguna. Tomó su cena en la sala del bar, pollo frío y pan con una pinta de cerveza,
comiendo de forma constante y escuchando la conversación a su alrededor con la atención profesional de un hombre que sabía que la verdad a menudo emergía de una charla informal. Edmund Vale hablaba sobre las dificultades del trabajo de construcción moderno, el costo de los materiales y la falta de fiabilidad de los subcontratistas. Ted Jessup contribuía con observaciones sobre la fontanería de las nuevas viviendas sociales. Todo era muy normal, y la señorita Marple sospechaba que el inspector Harrington estaba aprendiendo mucho. A las 8:10, Harrington empujó su plato y se dirigió a Florence Pique. Su voz se escuchó claramente en la repentina pausa de conversación. Me gustaría un baño caliente, señora Pique, si no es demasiada molestia. Uno reparador, si su geyser me lo permite. He tenido un largo día y descubro que un baño adecuado obra maravillas tanto para el cuerpo como para el espíritu. Florence le aseguró que el baño estaba listo y el geyser en excelente orden. Ted Jessup añadió con el orgullo del artesano que lo había instalado él mismo y que nunca le había dado un solo problema desde hacía 3 años. El inspector Harrington recogió su maleta y un pequeño paquete del bolsillo de su abrigo. Sales de Epsom, notó la señorita Marple, su propio padre juraba por ellas después de un día de caminata. El inspector se detuvo al pie de la escalera. Inspector Slack, ¿podría tener la amabilidad de pasar a buscarme a las 8 en punto? Podría revisar esos archivos antes de que la noche se haga demasiado tarde. Slack asintió con un gruñido, y Harrington subió las escaleras con el paso deliberado de un hombre cansado que espera alivio. La sala del bar volvió a su ritmo habitual de noche. Edmund Vale reanudó su discurso sobre las especificaciones del salón parroquial. El doctor Haddock llegó y fue atraído de inmediato a una discusión sobre las maquinaciones del comité de la fiesta de la cosecha. La señorita Marple y Lady Bantry hablaban sobre el borde de bulbos de otoño para los jardines de la iglesia. Eran las 8:20 cuando se escuchó un golpe arriba, pesado y definitivo, como un saco de harina cayendo sobre un suelo de madera. La sala del bar quedó en silencio. La cabeza de Florence Pique se alzó bruscamente, y su mano izquierda, que sostenía la tetera, se congeló a mitad del vertido. El inspector Slack se puso de pie inmediatamente, tomando las escaleras de 2 en 2. Florence bajó la tetera con excesivo cuidado y lo siguió, con el rostro repentinamente envejecido. El resto de la compañía se miró entre sí con las expresiones inciertas de quienes han oído algo que podría ser nada, o podría ser todo. Las agujas de la señorita Marple se habían detenido por completo. Se quedó muy quieta, sus ojos azules fijos en el techo, y en ese momento tenía la expresión que Lady Bantry había aprendido a reconocer en más de 50 años de amistad, la mirada de una cazadora que acaba de oír el chasquido de una ramita en el bosque. El silencio que siguió a la salida del inspector Slack se estiró delgado, como un alambre tirado hasta el punto de ruptura. En la sala del bar nadie se movió. Incluso Edmund Vale, que generalmente llenaba cualquier pausa con el sonido de su propia voz, se quedó mudo, sus rasgos suaves detenidos en una expresión de cortés preocupación. Desde arriba llegó el sonido de golpes, luego la voz de Slack, fuerte y oficial: Inspector Harrington. Señor, ¿está bien? No hubo respuesta. Más llamadas, más insistentes ahora, y la pisada más ligera de Florence Pique llegó al rellano. Su voz se elevó más de lo habitual. La puerta está encadenada desde dentro, señor Slack. Hubo una breve conferencia, las voces eran demasiado bajas para distinguir palabras. Entonces Slack ladró una orden: traiga un destornillador, señora Pique. Uno plano y afilado. Ted Jessup se levantó de su asiento. Tengo herramientas en mi bolso, en el patio. ¿Las traigo? La afirmación de Slack llegó rápidamente, y Ted se movió con una velocidad sorprendente para un hombre de su complexión. Regresó en un minuto, llevando una cartera de cuero desgastada, y subió las escaleras con los pasos pesados del trabajador. Lady Bantry se inclinó hacia la señorita Marple. ¿Cree que se habrá sentido enfermo, Jane? Pobre hombre, venir hasta aquí y luego colapsar de una manera tan extraña. ¿En el baño? La señorita Marple no dijo nada, pero sus dedos habían reanudado su labor de tejer con precisión mecánica, las agujas moviéndose al compás de algún cálculo interno. El doctor Haddock ya había puesto un pie en la escalera, con su maletín médico en la mano. El resto de la compañía se quedó paralizada, en esa particular parálisis inglesa que viene de no saber si la intervención sería útil o simplemente intrusiva. Desde arriba llegó el sonido del metal contra el metal, luego un raspado y, finalmente, el clic distintivo de una cadena deslizándose libremente. Un momento después, la voz de Slack, sombría y definitiva: oiga, arriba. Aquí, ahora. El doctor desapareció en el baño,
y la puerta se cerró tras él con un golpe suave que pareció perderse en los oídos de la señorita Marple, sorprendentemente parecida al sonido que los había llamado a todos la atención 5 minutos antes. El peso del silencio era interminable. Edmund Vale se levantó y se sirvió un whisky sin pedir permiso. Russell Latimer se sentó con las manos cruzadas en el regazo, los ojos fijos en el techo. Connie Jessup retorcía su delantal entre los dedos. Cuando el doctor Haddock finalmente descendió, su cara estaba puesta en la máscara profesional que los médicos adoptan al brindar malas noticias. Está muerto, dijo sin preámbulo. El inspector Harrington está muerto. La sala de grifos estalló en exclamaciones y preguntas que caían unas sobre otras. Haddock levantó una mano para pedir silencio. Intoxicación por monóxido de carbono, diría yo, aunque naturalmente realizaré un examen adecuado. La habitación estaba llena de eso. El geyser todavía ardía, pero apenas, una llama amarilla en lugar de azul. El pobre nunca tuvo una oportunidad una vez que el gas comenzó a acumularse. Pero la puerta estaba encadenada, dijo Florencia con una voz extrañamente plana. Desde dentro. Lo vi yo misma cuando lo forcé. Haddock asintió. En efecto, y la ventana también estaba cerrada. Debió haberse sentido débil, tal vez intentó alcanzar la puerta, pero el monóxido actúa rápidamente en un espacio confinado. Se desplomó en la alfombra, junto a la bañera. El agua seguía corriendo, 2/3 llena. ¡Qué horror!, respiró la señora Bantry. ¡Qué terrible! Las agujas de la señorita Marple continuaron su ritmo constante. Y el geyser, doctor, dijiste que estaba ardiendo con una llama amarilla. Haddock se giró hacia ella, un destello de respeto cruzando sus rasgos cansados. Precisamente, señorita Marple. Lo que sugiere ventilación insuficiente, o quizás una chimenea bloqueada. La llama debería arder azul cuando el aparato funciona correctamente. El amarillo indica combustión incompleta, que produce monóxido de carbono en lugar de dióxido de carbono. Ted Jessup había regresado a la sala de degustación, su rostro pálido bajo el bronceado curtido por el tiempo. Ese geyser estaba perfecto esta mañana. Perfecto. Lo comprobé yo mismo hace menos de 3 semanas. La chimenea estaba clara, el tiro limpio, todo como debe ser. Estas cosas suceden, dijo con cierta amabilidad. Un nido de pájaros, quizás, o una caída de hollín. Lo sabremos cuando examinemos el aparato adecuadamente. El inspector Slack descendió con Florence arrastrándose detrás de él. Su expresión era atronadora, la mirada de un hombre cuyo trabajo de la tarde se había transformado de una conferencia rutinaria a una inesperada catástrofe. La habitación tendrá que dejarse como está hasta que las autoridades sean notificadas, anunció. Señora Pique, debo pedirle que cierre la puerta y me entregue la llave. Doctor Haddock, tendrá que hacer su informe oficial. Llamaré al señor Benham inmediatamente. Se dirigió hacia la pequeña oficina donde se encontraba el teléfono, y la habitación liberó lentamente su aliento colectivo. La señorita Marple se levantó de su silla con los movimientos deliberados de la edad. Si pudiera, doctor, me gustaría ver la habitación. No molestaré nada, naturalmente, pero encuentro que las impresiones son mucho más claras cuando se toman frescas. Haddock frunció el ceño. No estoy seguro de que eso sea apropiado, señorita Marple. Lady Bantry se erizó. Jane ha ayudado a la policía en más de una ocasión, doctor, como usted sabe perfectamente. Estoy segura de que el inspector Slack no se opondría. Como si lo hubiera llamado por su nombre, Slack regresó de hacer su llamada telefónica. Su expresión sugería que la conversación no había sido agradable. El jefe de policía estará aquí dentro de 1 hora, dijo con gravedad, y querrá respuestas que aún no tengo. Señorita Marple, si tiene alguna observación que ofrecer, no las rechazaré, aunque le pediré que no toque nada. Subieron las escaleras en procesión, Slack, Haddock, la señorita Marple y Lady Bantry, que se negó a quedarse atrás. Florence Pique abrió la puerta del baño con una llave que temblaba levemente en su mano izquierda. La habitación era pequeña, aún más por las 4 personas que se apiñaban en la puerta. El geyser colgaba en la pared sobre la bañera, un cilindro metálico bajo, con tuberías de cobre que iban hacia y desde él. Una pequeña llama aún parpadeaba detrás del cristal de visualización, de color amarillo pálido y enfermo. El inspector Harrington yacía de espaldas sobre la alfombra del baño, con el rostro tranquilo, casi relajado. Su chaqueta había sido quitada y colgada en el gancho de la puerta. Un paquete de sales de Epsom, sin abrir, estaba en el estante al lado del fregadero. La ventana estaba cerrada con pestillo,
una pequeña hoja que apenas dejaría entrar a un gato. La cadena en la puerta colgaba flácida ahora, las marcas frescas del destornillador en el marco mostraban donde Ted la había forzado. La mirada de la señorita Marple viajó metódicamente por la habitación. Observó el nivel del agua en el baño, la posición de las toallas, la pastilla de jabón aún en su plato. Sus ojos se detuvieron en el geyser y se movieron hacia el techo, donde estaba el registro de la chimenea, luego rastreó la pared y dio un paso más cerca, con la cabeza inclinada como un pájaro examinando algo particularmente interesante. El registro de la chimenea estaba ennegrecido con hollín, lo cual era de esperar. Pero justo debajo, en el estante que sobresalía desde la pared, algo llamó su atención, una marca oscura y húmeda, como una lágrima de cera negra corriendo por la madera pálida. Doctor, dijo suavemente, ¿diría que esa marca estuvo presente antes de esta noche? Haddock se movió a su lado, mirando la raya. Es difícil decirlo. Hollín y humedad, pensaría yo. El vapor del baño quizás esté causando condensación. La señorita Marple no dijo nada, pero sacó su pañuelo de la manga y, muy suavemente, usando solo la esquina de la tela, tocó la marca. Cuando retiró el paño, tenía una mancha negra con la textura no del hollín seco, sino de algo húmedo y casi pastoso. Dobló el pañuelo con cuidado y lo devolvió a su manga. Su atención se dirigió a la ventana. El pestillo era un simple cierre, de esos que se enganchan a un pequeño lazo de metal. Mientras lo examinaba, sus ojos agudos detectaron algo atrapado debajo del mecanismo, un pequeño fragmento de algo pálido y fibroso. Con gran delicadeza, sacó una horquilla de su cuidadosamente arreglado cabello blanco y soltó el fragmento. Se desprendió en un pequeño rizo, no más grande que un pétalo de rosa, y resultó ser un fragmento de lo que parecía pulpa de papel, pasta seca adherida a su borde. Lady Bantry observó a su amiga con la fascinación de la larga familiaridad. Jane, murmuró, ¿qué has encontrado? La señorita Marple se enderezó, reemplazando la horquilla en su moño. Posiblemente nada, Dolly, querida. Posiblemente nada en absoluto. Pero me gustaría mucho ver la cocina, si la señora Peake lo permite. Florence, que se había quedado en el pasillo, su rostro cuidadosamente inexpresivo, dio un pequeño asentimiento. Por supuesto, señorita Marple, aunque no puedo imaginar qué interés podría tener mi cocina en este triste asunto. La señorita Marple sonrió suavemente. Complazca a una anciana, querida. Me parece que las cocinas suelen contarnos las historias más interesantes sobre un hogar. El descenso a la cocina se realizó en silencio, salvo por el crujido de las viejas escaleras bajo sus pies. Florence Peake abrió el camino con la postura rígida de una mujer que se prepara para el juicio, aunque si era el suyo o el de otros no estaba claro. La cocina de la bola azul era todo lo que una cocina debía ser, espaciosa, bien ordenada y con ese olor particular a pan, hierbas y buena cocina que habla de un servicio competente. Una amplia estufa dominaba una pared, su superficie de hierro negro brillante por el pulido reciente. Sartenes de cobre colgaban en tamaños graduados por encima de la encimera, y una hilera de blancos cuencos de pudín descansaban sobre la cómoda como soldados atentos. La señorita Marple se movió lentamente por el espacio, sus ojos tomando nota de los detalles con la atención sistemática de una mujer que ha dirigido su propio hogar durante más de medio siglo. Se detuvo frente a la estufa y observó el cenicero debajo, la chimenea que se elevaba a través del techo hacia los pisos superiores. Esta chimenea, dijo, dirigiéndose a Ted Jessup, que los había seguido, sirve solo para la cocina, ¿verdad? Ted asintió, agradecido de estar en un terreno profesional familiar. Así es, señorita Marple. El geyser del baño tiene su propia chimenea separada que corre por la pared exterior. Lo instalé yo mismo, como mencioné. Cada aparato de calefacción necesita su propio tiro, o se producen problemas. Ambas chimeneas funcionan bien. Nunca tuve una queja. La voz de Ted transmitía la nota defensiva del artesano cuyo trabajo ha sido puesto en duda. La chimenea del geyser se revisa con regularidad. Lo hago yo mismo. La señorita Marple emitió un pequeño sonido que podría haber sido de acuerdo. Se movió hacia la estufa y miró fijamente la piedra del hogar debajo de ella. Lady Bantry, apoyada en su codo, no vio nada de interés, solo la acumulación habitual de cenizas y las tenues marcas donde la limpieza no había llegado del todo a los rincones. Pero la señorita Marple se inclinó más, con las rodillas protestando por la indignidad, y con la misma horquilla que había usado arriba, levantó algo de la piedra, apenas visible, un fragmento del tamaño de una cabeza de alfiler, papel carbonizado atrapado en una humedad de ceniza, como si algo hubiera caído en la estufa.
Se hubiera encendido brevemente y luego se extinguiera. Se levantó con dificultad y Lady Bantry le ofreció el brazo. ¿Ves esto, Dolly?, preguntó la señorita Marple en voz baja, mostrando la horquilla con su diminuta carga. Papel quemado, pero no del todo consumido. Casi se podría decir que estaba húmedo cuando cayó al fuego. Lady Bantry la miró con duda. Confieso que no veo qué significado tiene. Un trozo de papel podría haber caído fácilmente. Los papeles caen al fuego constantemente. Cook siempre se queja de los periódicos que se desmoronan. Así es, estuvo de acuerdo la señorita Marple. Pero la pregunta es, ¿el papel suele caer en un fuego que no está encendido? Florence Pique, que había estado de pie con los brazos cruzados, habló bruscamente. No tenía fuego esta tarde, era demasiado calurosa para eso. Solo estaba preparando pasteles fríos para el almuerzo de mañana. De hecho, dijo la señorita Marple, ¡qué interesante! Se trasladó al lavadero, una habitación más pequeña que se abría a la cocina propiamente dicha. Aquí el aire era más fresco, y a través de la ventana se podía ver el patio donde estaba el cubo de basura, y la caja de hielo empotrada en la pared gruesa. Un lavabo de piedra ocupaba una esquina, y junto a él estaba una mesa de fregado con los diversos implementos del trabajo de cocina. Sobre esta mesa, aparte de los cuchillos y cucharas de madera, se encontraba un cuenco de pudín con una película de pulpa grisácea adherida a su borde. La señorita Marple tocó el borde con cuidado. Luego se lo llevó a la nariz. Los otros vieron esta actuación con diversos grados de desconcierto. Señora Pique, dijo la señorita Marple, ¿qué fue esto? ¿Qué palangana se usó esta noche? Connie Jessup respondió antes de que Florence pudiera hablar. Estaba remojando las etiquetas de los frascos, señorita Marple. La señora Pique quiere todos los frascos de conserva limpios antes de empezar el embotellado de otoño. ¿Etiquetas?, repitió pensativa la señorita Marple. ¿Y las remojas con agua? Agua y un poco de soda, confirmó Connie. Hace que la goma se ablande. La señorita Marple se llevó el dedo a la nariz de nuevo, un gesto que en cualquier otra persona habría parecido poco delicado. Pero no hay olor a soda, observó, y la textura no es del todo goma. Es más bien pasta de flores, diría yo. El tipo que se usa para empapelar o para álbumes de recortes infantiles. La expresión de Florence parpadeó, una opresión momentánea alrededor de los ojos. Estoy segura de que no podría decir lo que Connie usó, señorita Marple. Dejo esas tareas a su juicio. Pero Connie fruncía el ceño, una confusión genuina cruzando su rostro redondo. Estoy segura de que usé soda, señorita, de la caja en el estante. Sin embargo, ahora que lo menciona, el agua parecía un poco espesa. Pero pensé que tal vez los frascos estaban pegajosos por la mermelada. La señorita Marple se movió hacia la cesta de leña junto a la estufa. Entre los palos y el papel arrugado yacía un periódico doblado, un eco vespertino de 2 días antes. Lo levantó con ambas manos y lo sostuvo a la luz. El papel estaba húmedo, sus bordes retorcidos y marcados, como si hubiera sido enrollado en forma de cono y luego desenrollado y doblado de nuevo. ¿Alguien recuerda haber traído este periódico aquí?, preguntó. Las respuestas fueron uniformemente negativas. Florence apretó los labios. Los periódicos se usan para todo tipo de cosas en una cocina, dijo la señorita Marple, para avivar el fuego, envolver, limpiar ventanas. No podría explicar cada uso. No, asintió la señorita Marple suavemente, por supuesto que no. Se giró hacia el cubo de basura que estaba cerca de la puerta del lavadero. Con el mango de una cuchara de madera levantó delicadamente una cáscara de patata, unas hojas de té, y allí apareció una tira de periódico enrollada, quizás de 6 pulgadas de largo. Un lado era papel liso, el otro, cubierto con una capa de pasta, harina y agua, por el aspecto, aún no completamente seca. El doctor Haydock, que había mantenido un silencio escéptico, habló por fin. Señorita Marple, empiezo a preguntarme si sospecha que la muerte del inspector Harrington no fue un accidente. La señorita Marple devolvió la tira al cubo y se enderezó. No sospecho nada, doctor, respondió. Solo observo. Y lo que observo es que hay un registro de la chimenea con una marca húmeda de hollín que no debería estar mojada. Pero aquí, en la cocina, encontramos evidencia de pasta de flores y de papel enrollado, y la cronología de los acontecimientos de esta noche fue extraordinariamente conveniente. ¿Conveniente?, repitió Slack con fuerza. ¿Cómo es eso? La señorita Marple tocó la cadena de la chimenea que colgaba al lado de la estufa, la cadena que abría y cerraba el registro superior.
Cuando retiró la mano, su guante tenía una leve marca. Mire, inspector. La cadena está limpia donde la toqué, pero arriba, donde la mugre del mes debería permanecer intacta, hay un parche limpio. Este registro se ha movido hoy, y recientemente. Ted Jessup dio un paso adelante, su orgullo profesional completamente despertado. ¿Está sugiriendo, señorita Marple, que alguien manipuló la chimenea? No sugiero nada, interrumpió suavemente la señorita Marple. Pero me pregunto sobre varias cosas. Me pregunto por qué una chimenea que siempre tira bien y se mantiene adecuadamente habría desarrollado de repente una obstrucción suficiente para causar la muerte por monóxido de carbono. Me pregunto por qué esa obstrucción desapareció tan completamente que no queda ningún rastro visible. Me pregunto por el hollín húmedo, la pasta de flores y los periódicos enrollados en forma de cono. ¿Un cono?, dijo Lady Bantry de repente. Jane, dijiste algo sobre un cono arriba. ¿Lo hice, querida? La expresión de la señorita Marple era inocente. Quizás estaba pensando en voz alta. Uno lo hace, a mi edad. Pero se movió de nuevo hacia la estufa y examinó la chimenea, siguiendo con la mirada el camino que debía tomar hacia arriba, a través del edificio. Si uno se parara aquí y mirara hacia arriba, pensó, vería la chimenea del baño fuera de la ventana, corriendo por el exterior de la pared. Ted lo confirmó con un asentimiento. La mejor práctica es mantener los gases de combustión lejos de los espacios habitados. Y si algo bloqueara esa chimenea desde abajo, continuó la señorita Marple, el geyser ardería mal y llenaría el baño de veneno. Pero si ese bloqueo luego cayera dentro de esta estufa, se quemaría, dejando poco rastro. El rostro del inspector Slack había adoptado una nueva expresión de alerta. ¿Está diciendo que alguien bloqueó deliberadamente la chimenea del baño desde aquí abajo? Digo que es una posibilidad que merece considerarse, respondió la señorita Marple. Un cono de periódico mantenido en su lugar por algún medio temporal, quizás algo que se derritiera. Hielo, por ejemplo. Cuando el hielo se derritiera, el cono caería, la chimenea se despejaría y la evidencia sería consumida por el fuego. Pero no había fuego, dijo Florence con voz tensa. No, asintió la señorita Marple, volviéndose para mirarla directamente. Por eso encontramos estos rastros. Si hubiera habido fuego ardiendo adecuadamente, no habríamos encontrado nada en absoluto. El plan, si es que lo hubo, dependía de que la cocina estuviera encendida esta noche. Un desafortunado error de cálculo. El silencio que siguió fue profundo. Incluso el reloj de la pared parecía hacer tic-tac más suavemente, como si temiera perturbar el peso de la acusación que flotaba en el aire. El doctor Haydock se aclaró la garganta. Esta es una acusación grave, señorita Marple. Asesinato, no accidente. No hago ninguna acusación, doctor. Solo observo que la evidencia sugiere un conjunto muy particular de circunstancias, y que esas circunstancias no podrían haber ocurrido por casualidad. Alguien con conocimiento de esta cocina, acceso a estos materiales y comprensión de cómo funcionaba la chimenea organizó la muerte del inspector Harrington con considerable ingenio. Hizo una pausa, sus ojos azules recorriendo los rostros ante ella. Y creo, añadió suavemente, que encontraremos la prueba antes de que termine esta noche. El jefe de policía llegó a las 9, un hombre enérgico llamado Melchet, que había trabajado con la señorita Marple en otras ocasiones y sabía que no debía desestimar sus observaciones. Escuchó el informe del inspector Slack, examinó el baño con el doctor Haddock y luego bajó a la cocina, donde la señorita Marple esperaba con la paciencia de quien entiende que los procedimientos oficiales deben seguir su curso. ¿Cree usted que esto fue asesinato, señorita Marple?, preguntó Melchet sin preámbulos. ¿No un accidente desafortunado? Creo que la evidencia justifica un examen cuidadoso, respondió la señorita Marple. Y creo que la evidencia se puede encontrar si buscamos en los lugares adecuados. Hizo un gesto hacia la mesa de la cocina, donde aún estaba el cuenco del pudín con su revelador borde de pulpa gris. Melchet se acercó, se inclinó para examinar el residuo y luego se enderezó con expresión pensativa. Pasta de flores, dijo. ¿Para qué propósito se usa, señora Pique? Florence se quedó erguida, con las manos entrelazadas frente a ella. No puedo decirlo, señor. Como le dije a la señorita Marple, las cocinas acumulan todo tipo de cosas varias. Quizás Connie pueda explicarlo. Pero Connie negó con la cabeza, preocupada. Uso agua con soda para las etiquetas de los frascos, señora. Estoy segura de eso, aunque el agua me pareció algo espesa. La señorita Marple se movió para colocarse junto a Melchet. Si me permite una sugerencia, coronel,
La palangana debería examinarse más de cerca. La pulpa en el borde huele claramente a hollín y harina, no al tipo de cosas que uno usa para remojar etiquetas. Melchett sacó un pañuelo y lo frotó por el interior del cuenco. Cuando lo sostuvo contra la luz, rayas oscuras y claras manchaban el lino blanco. Miró a Florence con una nueva agudeza. Señora Pique, debo pedirle que detalle sus movimientos entre las 7 y las 8:20 de esta noche. La serenidad de Florence la sostuvo, aunque sus nudillos se pusieron blancos donde las manos se entrelazaban. Estuve aquí en la cocina preparando pasteles para mañana. Connie estuvo conmigo hasta que se fue a casa a las 8. Estaba emplatando el último cuando oí el golpe desde arriba y salí. ¿Salió de la cocina en algún momento durante ese tiempo? Una pausa apenas perceptible. Salí al patio brevemente, tal vez a las 8:10, para traer más huevos de la cámara frigorífica. ¿Cuánto tiempo estuvo ausente? No más de 2 o 3 minutos. La señorita Marple se había trasladado a la ventana que daba al patio. Desde allí notó que uno podía ver la pared exterior por donde corría la chimenea del baño. También se veía la cámara de hielo empotrada en la pared. Su puerta temblaba aún un poco. Señora Pique, dijo la señorita Marple, volviéndose hacia la habitación, ¿conservan hielo durante todo el año en la cámara frigorífica? Sí, respondió Florence, un tono defensivo en la voz. Hacemos nuestro propio hielo en invierno y lo guardamos en aserrín. Dura hasta bien entrado el otoño si se maneja correctamente. ¿Y usó hielo hoy? Sí, para un blancmange. Lo puse esta tarde y lo saqué antes de la cena. ¿Puedo ver el molde? Preguntó la señorita Marple. El molde de pudín era sencillo, de metal, con un patrón decorativo grabado en relieve en los costados. Lo levantó y se lo llevó a la nariz, tal como había hecho antes con la palangana. ¡Qué curioso!, observó. Este molde no huele a almendra ni a vainilla, ni a ninguno de los sabores habituales asociados con un blancmange. Huele más bien a periódico, y a hollín. Lady Bantry, que había seguido los intercambios con creciente entusiasmo, exclamó, Jane, ¿quieres decir que alguien usó este molde para formar un tapón de hielo? La señorita Marple depositó el molde con cuidado. Creo que alguien formó hielo alrededor de un cono de periódico enrollado, creando un tapón temporal que pudiera encajarse en el registro de la chimenea del baño. El hielo mantendría el cono en su lugar durante aproximadamente media hora, dependiendo de la temperatura. Cuando se derritiera, el cono caería, la chimenea se despejaría, y el hielo desaparecería, dejando solo un charco y una marca de goteo. Ted Jessup había estado escuchando con creciente agitación. Pero el registro de gripe está dentro del baño. ¿Cómo podría alguien colocar tal cosa con la puerta encadenada desde dentro? Excelente pregunta, señor Jessup, dijo la señorita Marple con calma. Pero creo que podríamos descubrir que la cadena se aplicó después de que el inspector Harrington se había desplomado, no antes. Una mujer con manos firmes y una hoja de cuchillo podría deslizar una cadena así desde afuera, si conociera el truco. ¿Me estás acusando? La voz de Florence atravesó la habitación como una cuchilla. Sin una pizca de prueba más allá de algún pegote en un recipiente y tus imaginaciones salvajes. Melchett levantó una mano. Señora Pique, nadie la ha acusado de nada. Pero estos son asuntos serios que requieren investigación. Señorita Marple, ¿qué otras pruebas propone que busquemos? El soporte para brochetas de carne, por encima del fogón, respondió pronto la señorita Marple. Creo que encontraremos una brocheta con marcas particulares, el tipo de marcas que resultarían de haber sido empujada a través de un periódico mojado y luego en hielo, y más tarde mantenida sobre el fuego para quemar la pasta seca. El inspector Slack se acercó a la parrilla y examinó cada brocheta. La cuarta que levantó mostraba una delicada quemadura marrón en la punta, y lo que parecía un residuo de pasta a lo largo del mango. Cerca del mango de madera, un anillo húmedo y tenue mostraba donde algo frío se había adherido a él. Dios mío, respiró Slack. Además, continuó la señorita Marple, creo que la ropa de la señora Pique podría mostrar rastros del trabajo. La pasta de flores tiene una manera muy particular de marcar la tela, especialmente alrededor de los puños, donde uno apoya las muñecas mientras trabaja. La mano izquierda de Florence se movió instintivamente hacia su puño derecho, luego se detuvo, pero el daño ya estaba hecho. Melchett había visto el gesto, como todos los demás en la habitación. Señora Pique, dijo gravemente, debo pedirle que permanezca disponible para más preguntas, y que entregue el vestido que lleva puesto para su examen. La lucha pareció abandonar a Florence. Sus hombros se hundieron, y por primera vez se veía realmente de su edad. No necesito ningún examen, dijo en voz baja. Sí,
Tengo pasta en el puño. Fui descuidada al retirar el cono del molde esta tarde. Entonces usted lo admite, empezó Melchett. No admito nada más allá de haber hecho pasta y usado un molde, lo interrumpió Florence. Esas cosas no son crímenes. El resto es fantasía de la señorita Marple, construida a partir de bagatelas domésticas que podrían significar cualquier cosa o nada. Pero su voz carecía de convicción, y la señorita Marple notó que su mano izquierda ahora temblaba. La constante competencia que vertía té y transportaba bandejas ha desaparecido por completo, pensó Jane. Luego dijo suavemente, hay una cosa más, las llamadas telefónicas. Creo que Nora Pique, en la central, tendrá algo muy interesante que contarnos sobre las llamadas realizadas desde y hacia el Blue Boar esta noche. El momento de las llamadas, y, quizás más significativamente, la voz que las hizo. ¿Qué llamadas?, dijo Florence bruscamente. Las llamadas que establecieron la coartada del señor Vale, respondió la señorita Marple. Y al hacerlo, tal vez establecieron su propia oportunidad. Pero eso es un asunto para la investigación de mañana. Creo que la noche avanza y hay mucho por confirmar. Melchett miró a Slack, quien asintió. Señora Pique, permanecerá en este edificio bajo observación esta noche. Mañana continuaremos la investigación con un rigor más oficial. Mientras salían de la cocina, Lady Bantry se acercó al lado de la señorita Marple. Jane, ¿cómo supiste del molde y la brocheta? Son detalles tan pequeños. La señorita Marple sonrió con dulzura. Mi querida Dolly, he pasado más de 70 años observando cocinas y a las mujeres que trabajan en ellas. Los moldes de hielo conservan el olor de lo que se les pone. Las brochetas llevan las marcas de su uso. Y la pasta de flores se adhiere a la tela del mismo modo que al papel. No son misterios, solo las pequeñas verdades de la vida doméstica que la mayoría de la gente nunca nota. Salieron a la sala de grifos, donde Edmund Vale estaba sentado solo, el rostro tenso por la preocupación. Se levantó cuando ellas entraron, pero nadie le habló. La señorita Marple se detuvo en la puerta y miró hacia atrás, a la cocina donde Florence Pique permanecía rígida y sola, en el centro de su dominio. La tragedia, murmuró, es que la inteligencia sin sabiduría conduce a esto. Un plan ingenioso, ejecutado con habilidad y nervios, pero la sabiduría habría sabido que las pequeñas cosas cuentan grandes historias. Y una cocina guarda mal sus secretos. La mañana llegó a St. Mary Mead con la frescura particular de principios de septiembre, cuando el verano aún no ha soltado su agarre, pero el otoño susurra sus intenciones en el aire frío del amanecer. La señorita Marple se levantó a su hora habitual, cuidó su jardín antes del desayuno, y a las 9 estaba lista para recibir al coronel Melchett, quien había telefoneado para solicitar su presencia en el Blue Boar para lo que él llamó una reconstrucción exhaustiva de los hechos. La posada tenía un aspecto sobrio a la luz del día. La sala de degustación estaba vacía, salvo por el inspector Slack, que realizaba una búsqueda meticulosa del lugar. Florence Pique se sentaba en el salón privado bajo la atenta mirada de un agente, su rostro, demacrado pero sereno. Los sucesos de la tarde anterior la habían envejecido visiblemente, o tal vez era simplemente que la máscara de eficiencia había caído para revelar a la mujer debajo. Melchett saludó a la señorita Marple en el patio trasero de la posada, donde el sol de la mañana iluminaba detalles antes ocultos por las sombras del anochecer. El doctor Haddock examinaba la pared exterior, por donde salía la tubería del baño, un tubo metálico que se elevaba unos 3 metros antes de terminar en una cubierta destinada a evitar la entrada de lluvia. Señorita Marple, dijo Melchett, usted mencionó anoche que debería haber evidencia de agua bajo la ventana del baño. Charcos donde no deberían estar. En efecto, respondió la señorita Marple, moviéndose para situarse bajo la ventana en cuestión. La grava aquí está seca, como era de esperar después de varios días sin lluvia. Sin embargo, allí, justo bajo el alféizar, observará una pequeña mancha oscura, donde la humedad ha empapado las piedras. Haddock se inclinó para examinar el área más de cerca. Tiene toda la razón, Melchett. La grava muestra signos claros de humedad reciente, no de lluvia, que se habría extendido más, sino algo concentrado, como si el agua hubiera goteado desde arriba, o el hielo se hubiese derretido. La señorita Marple asintió. Si uno colocara un bloque de hielo en esa repisa, o más precisamente, si se introdujera un trozo de hielo en la tubería de ventilación justo encima, el agua derretida caería naturalmente por la pared exterior. Melchett examinó la pared. La pintura mostraba una ligera mancha, apenas visible, donde el agua había trazado su camino hacia abajo. Podría haberse desestimado como una marca antigua o un capricho del clima,
pero junto con la grava húmeda, formaba un patrón claro. El estante del registro de gripe en el interior, continuó la señorita Marple, tenía esa curiosa mancha de hollín húmedo. Hollín que debería haber estado seco tras meses de acumulación. Pero si se hubiera colocado hielo contra él, el agua fría habría corrido por la superficie, creando precisamente ese efecto. El hollín húmedo se desliza como un tronco resbaladizo. Debería haber permanecido prístino entre limpiezas. Pinta usted un cuadro muy completo, señorita Marple, observó Melchett, pero las imágenes requieren pruebas. ¿Puede demostrar cómo se habría formado y utilizado tal hielo? Creo que puedo sugerir el método, respondió ella, aunque soy demasiado mayor para intentar la demostración. Quizás el inspector Slack y Ted Jessup puedan ayudar. El conocimiento de Ted sobre la estructura del edificio sería invaluable. El grupo se trasladó al interior, seguido con cierta reticencia por parte de Ted. Se reunieron en la cocina, donde aún descansaba el molde del pudín sobre el escurridor, ahora etiquetado como evidencia. La señorita Marple levantó el molde con cuidado, sosteniéndolo como si fuera un juguete infantil mientras explicaba: un periódico se enrolla en forma de cono, el tipo de cono que los niños hacen para sostener dulces. El extremo ancho se sella con pasta de flores, que al secarse forma una barrera razonablemente impermeable. Luego, este cono se coloca con la punta hacia arriba dentro del molde, y se vierte agua alrededor, no dentro, llenando el espacio entre el cono y las paredes del molde. Imitó el gesto, sus manos arrugadas moviéndose con sorprendente precisión. El molde se coloca entonces en el hielo o se guarda en el congelador durante la noche, o al menos varias horas. El agua se congela, formando un anillo de hielo con el cono de papel en el centro. Al sacarlo, se obtiene un dispositivo muy ingenioso, un cono de papel mantenido rígido por un collar de hielo. Lady Bantry, que había llegado momentos antes con lo que alegremente describió como el privilegio de la viuda de ser inútil pero presente, aplaudió. Jane, qué perfectamente diabólico. ¿Y luego qué? La señorita Marple dejó el molde y continuó. Entonces, uno solo necesita encajar este dispositivo en el registro de gripe, sobre el calentador. El hielo mantiene el cono firmemente en su lugar, bloqueando el conducto. El geyser, al intentar quemar, encuentra poco oxígeno y produce monóxido de carbono en lugar de dióxido de carbono inofensivo. La habitación se llena de veneno mientras el ocupante, relajándose en un baño caliente, se adormece y pierde el conocimiento. Y el hielo se derrite, dijo Haddock lentamente, siguiendo la lógica. El cono cae por la tubería hacia la cocina de abajo, donde se quema si hay fuego, o se ennegrece sin llamas si no lo hay. En cualquier caso, la evidencia queda destruida. Precisamente, confirmó la señorita Marple. Pero nuestro asesino cometió varios pequeños errores. Primero, no había fuego en el fogón anoche, por lo que el cono no se quemó por completo. Segundo, el clima era más cálido de lo previsto, y el hielo se derritió antes de lo planeado, dejando ese charco delator. Tercero, la prisa dejó rastros, pasta en la palangana, pasta en el puño, y la brocheta con su marca de quemadura, usada para sostener el dispositivo y luego calentada para secar cualquier resto de humedad. ¿Pero cómo se colocó el dispositivo?, exigió Slack. La puerta estaba encadenada. Desde dentro lo forzamos nosotros mismos. La señorita Marple se volvió hacia Ted Jessup. Señor Jessup, has trabajado en muchas casas, instalado muchas cerraduras y cadenas. ¿Es posible activar una cadena de puerta desde afuera si uno tiene la herramienta y el conocimiento adecuados? Ted cambió incómodamente de postura. Se puede hacer, admitió, con una hoja fina, como una espátula o un buen cuchillo de cocina. Si conoces el ángulo, puedes deslizar la hoja por el hueco y levantar la cadena con la punta, girándola hacia el enganche. Se necesita mano firme y práctica, pero se puede hacer. Yo lo he hecho yo mismo, cuando la gente se encierra por accidente. La señorita Marple asintió. Una sirvienta familiarizada con las puertas de su establecimiento, que tal vez haya tenido ocasión de ayudar a huéspedes olvidadizos en circunstancias como estas, sabría este truco. Podría entrar al baño mientras el inspector Harrington yacía inconsciente, verificar que había pasado lo peor, enganchar la cadena desde fuera y crear la ilusión de una habitación asegurada desde dentro. De Florence Pique vino una voz desde la puerta del salón, donde estaba parada con el alguacil aún a su hombro. Está usted muy segura, señorita Marple. Muy segura, en verdad, para una mujer que trabaja entre charcos y manchas de pasta. Estoy segura solo de lo que la evidencia revela, respondió la señorita Marple suavemente. El hielo que sujetaba tu coartada también te traicionó cuando se derritió. El hielo conserva, señora Pique,
pero también delata. Guardó tu secreto durante media hora, luego lo dejó en la grava y abajo del muro, para que todos lo vieran. El rostro de Florence permaneció impasible, pero algo brilló en sus ojos, un reconocimiento, quizás, de que el juego había seguido su curso. Melchett dio un paso adelante. Señora Peake, la coloco bajo arresto formal por el asesinato del inspector Harrington. No está obligada a decir nada, pero cualquier cosa que diga puede presentarse como prueba. La sala contuvo el aliento, esperando una negación, una indignación, cualquier cosa menos el silencio de aceptación que se apoderó de Florence como un sudario. Habría destruido todo, dijo al fin, con voz apenas audible. Todo por lo que he trabajado, todo por lo que Edmund trabajó. Todo se fue por culpa de preguntas sobre facturas, entregas y dinero que no dañaba a nadie. Miró a la señorita Marple con algo que podría haber sido respeto. Tenía razón sobre el hielo. Se derritió más rápido de lo que calculé. Pensé que la tarde sería lo bastante fresca, pero me equivoqué. En el asesinato, como en la cocina, el tiempo lo es todo. Y con esa admisión, hecha con tanta calma, heló la sangre más que cualquier protesta de inocencia. Florence Peake se entregó a la justicia. El arresto de Florence Peake causó sensación en St. Mary Mead, que se sentiría durante semanas. Pero la consecuencia inmediata fue una citación a la central telefónica, donde Nora Peake estaba sentada frente a su panel con la expresión de una mujer que había pasado la noche sin dormir, luchando con su conciencia. Nora no tenía parentesco alguno con Florence, a pesar del apellido compartido. De hecho, se tomó la molestia de aclararlo en cuanto el coronel Melchett, el inspector Slack y la señorita Marple entraron en la habitación estrecha que servía de conexión entre St. Mary Mead y el resto del mundo. Era una mujer delgada, de unos 30 años, con manos rápidas y nerviosas, y la pálida complexión de quien trabaja en interiores bajo luz artificial. He estado pensando toda la noche, dijo sin preámbulo, sobre las llamadas de anoche. Le dije a Mabel, la chica del turno nocturno, que algo me parecía extraño en ellas, pero ella dijo que me lo estaba imaginando. Ahora ya veo que no. La señorita Marple se acomodó en la única silla de visitantes, colocando su bolso en el regazo con el aire de alguien preparado para una larga entrevista. Quizás podrías contarnos sobre esas llamadas, querida. El tiempo preciso sería muy útil, si lo recuerdas. Nora consultó un libro de contabilidad frente a ella, aunque la señorita Marple sospechaba que podía recitar la información de memoria. A las 12:08, la línea Blue Boar sonó hasta la oficina del señor Vale. Eso estaría en el patio del contratista, en Medinham Road. 3 timbres, luego la conexión fue terminada desde el extremo que llamaba. ¿Quién la cortó?, preguntó Slack. Quien quiera que estuviera en la línea del Blue Boar. ¿Fin de la llamada?, dijo él. Luego, a las 16:08, la oficina del señor Vale llamó de vuelta al Blue Boar. Esa llamada fue contestada tras un timbre por la señora Peake, o eso entendí en ese momento. Dices en ese momento, intervino Melchett. ¿Ahora piensas lo contrario? Nora se retorció las manos. Eso es lo que me preocupa, señor. Ambas llamadas, ¿ve?, tenían la misma calidad de voz, la misma forma cuidadosa y deliberada de hablar, como la que usa el señor Vale cuando está al teléfono. Habla muy claramente, como si se dirigiera a alguien con problemas de audición. Muy distintivo. La señorita Marple se inclinó ligeramente hacia adelante. Estás diciendo que ambas llamadas, la del Blue Boar a la oficina del señor Vale, y la de la oficina del señor Vale al Blue Boar, fueron hechas por la misma persona. No podría jurarlo en un tribunal, señorita Marple, pero sí, esa es mi creencia. La voz que pidió la conexión a las 12 era la misma que realizó la devolución de llamada a las 16. En ambas ocasiones habló de la misma manera medida y precisa. Pero eso significaría, dijo Lady Bantry, deteniéndose, con los ojos muy abiertos. Oh, qué inteligente, qué terriblemente perfecto. La señorita Marple asintió. Significaría que el señor Vale no hablaba desde su oficina en absoluto, sino desde un lugar mucho más cercano. Quizás desde el patio del Blue Boar, donde podía acceder al teléfono sin entrar al edificio propiamente dicho. Hay un teléfono en el patio, confirmó Slack sombríamente. Una extensión de la línea para los repartidores y demás. Vale podría haberlo usado con facilidad. ¿Pero para qué tal engaño?, exigió Melchett. Para establecer una coartada, respondió la señorita Marple, y lo más importante, para establecer el paradero de la señora Peake en el momento crítico. Consideremos, a las 12:08 alguien en el Blue Boar llama a la oficina del señor Vale. Naturalmente se asumiría que esa persona era la señora Peake, buscando hablar con él.
Pero la llamada se corta rápidamente, antes de que tenga lugar conversación alguna. Luego, a las 16:08, la oficina del señor Vale devuelve la llamada y la señora Pique responde. 2 llamadas, 2 ubicaciones, aparentemente demostrando que ambas partes estaban donde afirmaron estar durante el tiempo en que el inspector Harrington moría. Excepto que no lo estaban, dijo Slack lentamente. Vale hizo ambas llamadas, probablemente desde el teléfono del patio, donde podía hablar sin ser escuchado por los que estaban en la sala principal. La primera llamada estableció que alguien en el Blue Boar intentaba contactarlo. La segunda, 4 minutos después, le permitió fingir que llamaba desde su oficina cuando, en realidad, nunca abandonó el local. ¿Y dónde estaba la señora Pique durante esos 4 minutos? Preguntó Melchett. Arriba, dijo la señorita Marple en voz baja. Verificando que su mecanismo había funcionado, que el inspector Harrington estaba más allá de toda ayuda, y poniendo la cadena en la puerta para completar la ilusión de una habitación cerrada. Cuando sonó el teléfono a las 16:08, bajó a contestar, sin aliento quizás, pero capaz de afirmar que había estado en la cocina todo el tiempo. El rostro de Nora Pique se había vuelto completamente blanco. Entonces yo le proporcioné su coartada, sin saberlo. Cuando me preguntaron anoche sobre las llamadas, señora Pique, confirmé lo que ella quería que confirmara. Confirmaste lo que creía cierto, le aseguró la señorita Marple. No fue tu culpa, querida. El engaño fue cuidadosamente planeado para confiar en un recuerdo honesto. Pero Mabel quizás recuerde más, dijo Nora con urgencia. Ella llegó a las 8 y manejó la segunda llamada. Me comentó esta mañana que el señor Vale había sido muy preciso en su dicción, como si leyera de un guión preparado. Melchett tomó nota. Hablaremos también con Mabel. El señor Vale tendrá dificultades considerables para explicar por qué se llamó a sí mismo, o mejor dicho, por qué creó la elaborada pretensión de hacerlo. Encontraron a Edmund Vale en su oficina, en el patio del contratista, un edificio ordenado que olía a serrín y barniz. Se levantó desde su escritorio con la suave cortesía que caracterizaba todos sus tratos, pero sus ojos reflejaban el cansancio de un hombre que sabe que la red se está cerrando. Señor Vale, empezó Melchett, debo preguntarle sobre sus llamadas telefónicas en la noche de la muerte del inspector Harrington. La compostura de Vale se mantuvo admirablemente. Llamé a mi oficina desde el Blue Boar, no recibí respuesta y mi oficina devolvió la llamada unos minutos después. ¿Hay alguna pregunta sobre eso? La pregunta, dijo la señorita Marple suavemente, es, ¿por qué llamaría usted a su propia oficina desde el teléfono del patio del Blue Boar, dejaría que sonara 3 veces y luego, 4 minutos después, volvería a ese mismo teléfono para realizar una llamada de regreso al Blue Boar, fingiendo estar en 2 lugares a la vez? El color se escurrió del rostro de Vale con rapidez. No sé a qué se refiere. Creo que sí, señor Vale, replicó la señorita Marple. El intercambio tiene registros de ambas llamadas originadas desde lugares que usted controlaba. Más significativamente, el operador informa que ambas fueron hechas con su voz distintiva. Usted creó una coartada no solo para sí mismo, sino también para la señora Pique, dándole el tiempo que necesitaba para completar su terrible tarea arriba. Vale se sentó pesadamente. Le temblaban las manos mientras buscaba un cigarrillo, que dejó caer sobre el escritorio. No sabía nada de asesinato, dijo entrecortado. Lo juro. Florence me pidió que hiciera la llamada. Dijo que necesitaba rendir cuentas de su tiempo porque Connie se había ido temprano y estaría sola en la cocina. Pensé que se trataba de las facturas, de darle una coartada por si hacían preguntas sobre los libros. Pero usted sabía que el inspector Harrington investigaba irregularidades en sus cuentas, dijo la señorita Marple. Sabía que él estaba haciendo preguntas, sí, pero creí que Florence solo quería protegerse de las sospechas de haberme ayudado a ajustar ciertas cifras. Pequeñas cosas, ¿entiende? Pequeñas partidas que no perjudicaban a nadie. Nunca imaginé, nunca soñé que ella haría algo tan terrible. Sin embargo, la ayudaste, dijo Slack rotundamente. Ya sea que conocieras el alcance completo o no, la ayudaste a establecer los medios para cometer el asesinato. La cabeza de Vale cayó entre sus manos. Dios me ayude, lo hice, pero no lo sabía. Juro por todo lo sagrado que no lo sabía. La señorita Marple se levantó de su silla, su rostro serio. Eso, señor Vale, es algo que los tribunales deberán determinar. Pero diré esto, la ignorancia del crimen en su totalidad no absuelve a nadie de su participación en su preparación. Valoraste tus contratos y tus ganancias más de lo que valoraste la verdad,
y un buen hombre murió a causa de la red de engaños que tú y la señora Pique tejieron entre ustedes. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un juicio, y Edmund Vale, ese hombre suave y próspero, lloró. La tarde encontró a Ted Jessup en su taller, un establo reconvertido detrás de su cabaña, donde las herramientas de su oficio colgaban en filas ordenadas y el aire olía perpetuamente a soldadura y compuesto de juntas. Había sido convocado allí por el inspector Slack, que llegó con el coronel Melchett y, para la evidente incomodidad de Ted, con la señorita Marple. El geyser fue traído del Blue Boar bajo la vehemente protesta de Ted, que insistía en que retirarlo no lograría nada, que estaba en perfecto estado de funcionamiento ahora y lo había estado antes de la tragedia. Pero Slack insistió, y ahora el aparato reposaba sobre el banco de trabajo de Ted como un hombre acusado, esperando juicio. Guíanos a través de ello, Jessup, ordenó Slack. Muéstranos cómo funciona y por qué falló. Ted se acercó al geyser con la reverencia de un artesano por su obra. Es un calentador de agua instantáneo, comenzó, con sus manos ásperas moviéndose con sorprendente delicadeza sobre el mecanismo. El gas entra aquí y se enciende en el piloto. Calienta el agua a medida que pasa por estas bobinas. Simple, confiable, seguro con el mantenimiento adecuado. ¿Y tú lo mantenías?, preguntó Melchett. Cada 3 meses, regulares como un reloj. La última inspección fue a mediados de agosto. Todo limpio, todo funcionando como debía. La señorita Marple miró el aparato con la misma atención concentrada que daría a un patrón de tejido inusual. Sin embargo, dijo lentamente, la noche de la muerte del inspector Harrington, la llama ardía amarilla y baja en lugar de azul y vigorosa. ¿Qué causaría tal cambio en tan poco tiempo? Ted apretó la mandíbula. Un bloqueo en la chimenea lo haría. Mataría la llama de aire, obligándola a quemar mal. Pero te digo que no había ninguna obstrucción cuando lo revisé. Hubo un bloqueo esa noche, replicó Slack. Eso ya lo sabemos. La pregunta es si ocurrió de forma natural o fue colocado deliberadamente. El rostro de Ted se ensombreció. Si estás sugiriendo que tuve algo que ver con la muerte de ese hombre, estás hablando tonterías. Instalé ese geyser hace 3 años y lo he mantenido perfecto desde entonces. Mi reputación depende de ello. Nadie cuestiona tu competencia profesional, señor Jessup, dijo la señorita Marple con dulzura. De hecho, es precisamente porque mantienes tu equipo tan bien que el bloqueo resulta sospechoso. Una chimenea que estaba limpia en agosto no se obstruye espontáneamente en septiembre sin causa. Nido de pájaros, murmuró Ted. Caída de hollín, cualquier número de causas naturales. Pero no se encontró ningún nido de pájaro, observó Melchett. Y la chimenea interior, cuando la examinamos esta mañana, no mostró acumulación de hollín más allá del recubrimiento normal. Lo que sí se notaba eran marcas de arañazos en las paredes interiores, en consonancia con algo que se insertó y luego se retiró. Ted se quedó mirando el tubo de la chimenea que Slack también había traído del Blue Boar. Las marcas eran tenues pero visibles, raspones frescos en la capa de hollín que cubría el metal. Algo fue empujado hacia arriba desde abajo, dijo la señorita Marple. O, más precisamente, algo fue empujado hacia abajo desde arriba hacia la garganta del conducto. Un cono de periódico mantenido rígido por hielo, como ya hemos establecido. Cuando el hielo se derritió y el cono cayó, dejó estas marcas donde el papel rozó el metal. Ted examinó las marcas con el ojo del artesano, luego se enderezó lentamente. Sí, dijo de mala gana. Eso podría explicarlo. El objeto bloquearía el tiro por completo hasta que cayera. La señorita Marple se acercó al banco de trabajo. Señor Jessup, ¿podría demostrarnos cómo suena el geyser cuando funciona correctamente, y cómo sonaría si la chimenea estuviera bloqueada? Ted dudó, luego conectó una línea de gas a un cilindro que mantenía para fines de prueba. Encendió el piloto, ajustó el flujo, y el geyser cobró vida con un alegre suspiro, firme y decidido. La llama visible a través del cristal brillaba intensamente azul. Así es como debería sonar, dijo con evidente satisfacción, como un hervidor contento con su trabajo. ¿Y si la chimenea estuviera bloqueada?, preguntó la señorita Marple. Ted ajustó un amortiguador preparado para pruebas, cerrando gradualmente el suministro de aire. La llama amarilleó, se redujo, y el sonido cambió a un murmullo bajo, casi hosco. Eso es lo que escuchamos, dijo Slack. Ese sonido exacto cuando irrumpimos en el baño. Llama amarilla, apenas ardiendo. Lo justo para producir el veneno. Ted cerró el gas con más fuerza de la necesaria. Un acto deliberado, entonces, dijo Melchett.
Alguien que sabía cómo funcionaba el sistema. Que entendía que bloquear la chimenea crearía las condiciones para el monóxido de carbono sin extinguir la llama completamente. Alguien, sugirió la señorita Marple suavemente, o varias personas trabajando en concierto. La señora Pique creó el dispositivo y lo colocó. El señor Vale estableció la coartada a través de su engaño telefónico. Pero me pregunto, señor Jessup, si alguien le consultó sobre el funcionamiento del geyser con anterioridad. La cabeza de Ted se alzó. ¿Me consultaron? Nadie me consultó sobre nada. ¿Por qué lo harían? Quizás no directamente, admitió la señorita Marple. Pero en una conversación informal, tomando una pinta en la sala de grifos, alguien podría haber preguntado cómo funcionan los géiseres, qué pasaría si se bloqueara una chimenea, sobre los peligros del monóxido de carbono. Ted frunció el ceño, buscando en su memoria. Florence me preguntó algo de ese tipo, dijo lentamente. Debe de haber sido hace una semana, quizás 10 días. Dijo que había leído algo en el periódico sobre una familia envenenada por un calentador defectuoso y quería saber si nuestro geyser del Blue Boar era seguro. ¿Y qué le dijiste?, preguntó Melchett bruscamente. Le dije la verdad. Que un bloqueo en la chimenea era el principal peligro. Que haría que la llama ardiera amarilla y produjera monóxido de carbono en lugar de un escape adecuado. Le dije que el geyser del Blue Boar era seguro porque yo lo mantenía regularmente y la chimenea siempre estaba despejada. Le dijiste exactamente, en efecto, cómo crear las condiciones para un asesinato, dijo Slack rotundamente. La cara de Ted se puso gris. Nunca pensé, nunca imaginé que ella preguntaba por tal razón. Parecía una pregunta natural, una casera preocupada por la seguridad de sus invitados. La señorita Marple le tocó el brazo brevemente, un gesto de simpatía inesperada. Por supuesto que no lo imaginabas, señor Jessup. Los asesinos no anuncian sus intenciones. Hacen preguntas inocentes y reciben respuestas inocentes, luego tuercen ese conocimiento con un propósito terrible. No eres culpable de nada más allá de tu honestidad. Pero Ted meneó la cabeza, apretando el borde del banco de trabajo. Le di el conocimiento que mató a ese hombre. Por inocente que haya sido mi intención, el resultado es el mismo. El resultado es que un asesino usó información que cualquier fontanero competente poseería, dijo Melchett con firmeza. No se le acusará de ningún crimen, Jessup, aunque puede que se le llame a testificar sobre esta conversación. Después de que salieron del taller, Lady Bantry, que había estado esperando afuera, caminó al lado de la señorita Marple. El pobre hombre parecía devastado, Jane. La señorita Marple asintió lentamente. Está devastado por lo que su conocimiento logró, aunque no tenga culpa moral. Es algo difícil, Dolly, darse cuenta de que las palabras inocentes de uno han sido convertidas en armas por otro. El señor Jessup se enorgullece de mantener a la gente segura mediante el mantenimiento adecuado. Saber que su pericia contribuyó a una muerte lo perseguirá por algún tiempo. Pero seguramente no puede culparse a sí mismo. Puede, y lo hace, al menos por un tiempo. Esa es la naturaleza de la gente buena, querida. Aceptan la responsabilidad incluso cuando no es realmente suya. Florence Pique hizo una pregunta inteligente y recibió la respuesta que necesitaba. La culpa es de ella, no de él. Pero sospecho que el señor Jessup oirá esa llama amarilla en sus sueños durante muchas noches por venir, cantando su suave canción de muerte. Las entrevistas formales se llevaron a cabo en el salón privado del Blue Boar, la misma habitación donde el inspector Harrington había consultado brevemente con Slack antes de subir a su baño fatal. El coronel Melchett había requisado el espacio con el permiso a regañadientes de Florence Pique, aunque ella no estaba presente, pues había sido trasladada a un alojamiento más seguro en Matchbenham, pendiente de cargos formales. La señorita Marple se sentó en una esquina con su tejido, como había hecho en más de una investigación policial a lo largo de los años. Había aprendido que los testigos a menudo olvidaban su presencia después de los primeros minutos, concentrándose en las figuras de autoridad que hacían las preguntas, y que esa invisibilidad selectiva podía resultar notablemente útil. La línea de tiempo, dijo Melchett, extendiendo varias hojas de papel sobre la mesa, nos dice que el inspector Harrington subió las escaleras a las 10:08. El golpe sordo que nos trajo corriendo se produjo a las 8:20. Eso nos da una ventana de 30 minutos durante la cual el aparato asesino hizo su trabajo. Momento en el que, añadió Slack, consultando sus notas, cada persona en el establecimiento afirma haber estado ocupada en actividades inocentes, a plena vista de testigos. Excepto que los testigos son, cada uno, el otro,
murmuró la señorita Marple, con sus agujas haciendo clic suavemente. Lo cual es siempre el problema con las conspiraciones, ¿no? Los conspiradores proporcionan coartadas unos a otros, y desenredar la verdad se vuelve como deshacer un hilo mal anudado. Comenzaron con Edmund Vale, que fue traído con la expresión de un hombre que no ha dormido, y no espera volver a dormir pronto. Suave, la fachada se había agrietado por completo, revelando algo más pequeño y más asustado debajo. Señor Vale, dijo Melchett sin preámbulos, llévenos a través de sus movimientos entre las 7:45 y las 8:20 de ayer por la tarde. Vale limpió su garganta. Estuve en la sala de grifos hasta poco después de las 8. Rose Latimer estaba conmigo, y había 2 hombres de la granja de Pulley. Estábamos hablando de las especificaciones del contrato del salón parroquial. Durante todo el tiempo, su voz permaneció tensa. Vale dudó. Salí brevemente, quizás a las 8:05, para hacer uso de las instalaciones en el patio. Las instalaciones siendo el teléfono, observó suavemente la señorita Marple. Los hombros de Vale se hundieron. Sí, el teléfono. Hice la primera llamada, como ya he admitido. Luego volví a la sala de grifos por unos minutos antes de salir de nuevo a hacer la segunda llamada. Estaba de vuelta dentro para las 8:08. Qué conveniente, dijo Slack ácidamente. ¿Y durante tus ausencias, nadie comentó tu salida? La gente sale con frecuencia al exterior, respondió Vale a la defensiva. Por el aire, por el baño, por diversas razones. No hubo comentarios. Rose Latimer fue luego llamada, una mujer de rasgos afilados, que estaba sentada con su bolso agarrado en su regazo como un escudo. Confirmó la versión de Vale con la precisión de alguien acostumbrado a registrar hechos. El señor Vale estuvo en la mesa con nosotros hasta poco antes de las 8, dijo. Se disculpó, regresó después de unos minutos, luego se disculpó de nuevo poco después de eso. Supuse que se sentía mal, ya que había comido el pollo frío, que puede ser difícil para la digestión. No mencionó sus ausencias cuando fue interrogada por primera vez, observó Melchett. No vi nada relevante, respondió Rose con rigidez. Los hombres se excusan de la mesa regularmente. No tengo la costumbre de monitorear sus movimientos. Pero sí tiene la costumbre de monitorear muchas otras cosas, sugirió amablemente la señorita Marple. Su trabajo, como mecanógrafa del señor Vale, requiere considerable atención a los detalles, ¿no es así? Seguramente habrá notado las irregularidades en la facturación que el inspector Harrington estaba investigando. El rostro delgado de Rose se sonrojó. Escribo lo que se me da para escribir. No cuestiono los acuerdos comerciales de mi empleador, incluso cuando dichos acuerdos impliquen fraude, dijo Slack rotundamente. Soy mecanógrafa, no contadora. La voz de Rose se elevó ligeramente. Si el señor Vale decidió ajustar ciertas cifras, fueron sus decisiones, no las mías. Sin embargo, usted se benefició de su generosidad, dijo la señorita Marple, con los ojos fijos en su tejido. Una mujer en su posición, ganando lo que gana una mecanógrafa, no podría normalmente permitirse algo tan caro como el broche que lleva. Granate engastado en oro, a menos que me equivoque mucho. La mano de Rose fue instintivamente a su garganta, donde el broche sujetaba el cuello de su blusa. Era un regalo del señor Vale. En agradecimiento por su discreción, dijo la señorita Marple. Usted sabía del fraude, señorita Latimer. Escribió las facturas falsas, mantuvo los libros de contabilidad duplicados y guardó silencio porque el silencio era rentable. Puede que no supiera nada del asesinato, pero sin duda conocía los crímenes que lo precipitaron. Rose no dijo nada, pero su expresión se había endurecido, algo defensiva y cerrada. Los 2 agricultores de Pulley fueron entrevistados a continuación, unos hermanos corpulentos llamados Clemens, que habían estado en el Blue Boar durante su pinta habitual de los miércoles. Recordaron a Vale hablando sobre especificaciones de construcción. Recordaron que dejó la mesa 2 veces. Poco más de importancia. Se oyó un poco de ruido en el patio, dijo el joven Clemens. Unos 5 o 10 minutos después de las 8, diría yo. Sonaba como si alguien hubiera tirado algo al cenicero o algo así. Vale haciendo su primera llamada, murmuró Slack, tomando nota. Connie Jessup entró retorciendo su delantal, su redonda cara ansiosa. Había estado ayudando en la cocina hasta las 8, dijo, cuando Florence la había enviado a casa, diciéndole que podría encargarse del resto ella misma. ¿Era eso habitual?, preguntó Melchett. ¿Que la señora Pique la despidiera antes de terminar el trabajo de la tarde? Connie lo consideró. No exactamente inusual,
pero tampoco regular. A veces, si estaba tranquilo, me despedía temprano. Anoche dijo que solo le quedaban los pasteles del plato, y que bien podría llegar a casa con mi té. ¿Y te fuiste inmediatamente, dentro de unos minutos? Sí, señor. Me desaté el delantal, recogí mi chal y salí por la parte de atrás, como siempre hago. ¿Viste a la señora Pique después de eso? Connie negó con la cabeza. Me fui directo a casa. Ted ya estaba allí. Había estado desde las 7. Cenamos juntos. Lo cual le da a tu marido una coartada para el momento crítico, observó la señorita Marple. Que considerado por parte de la señora Pique asegurarse de que pudieras proporcionar ese testimonio. Los ojos de Connie se abrieron. ¿Cree que me envió a casa a propósito, para poder decir que Ted estaba en casa? Creo que la señora Pique era muy cuidadosa con las coartadas, respondió la señorita Marple. Ella te envió a casa para establecer la tuya, alistó al señor Vale para establecer la suya y organizó los asuntos de manera que nadie pudiera colocarla definitivamente en la cocina durante los minutos cruciales, cuando el hielo se habría derretido y el cono habría caído. Pero estuve allí hasta las 8, protestó Connie. Florence estaba emplatando pasteles todo el tiempo que estuve allí. ¿Era ella realmente? Preguntó la señorita Marple, o se movía entre la cocina y la trastienda, quizás saliendo al hielo seguro en el patio, o haciendo breves viajes arriba mientras asumías que permanecía cerca. En una cocina concurrida, señora Jessup, con ollas humeantes y hornos calientes, uno no siempre se da cuenta de las ausencias breves, sobre todo si confía implícitamente en la otra persona. El rostro de Connie se había puesto bastante pálido. Fue a la cocina varias veces, y una vez dijo que necesitaba revisar una ventana del piso de arriba que creía haber dejado abierta, pero solo se fue un minuto o dos. Tiempo suficiente, dijo Slack sombríamente, para verificar que Harrington estaba más allá de toda ayuda, y para poner la cadena en la puerta. Después de que Connie fue despedida, Melchett se recostó en su silla con evidente frustración. Cada coartada es incompleta. Todos los testigos vieron solo una parte del cuadro, y los conspiradores han tejido sus historias tan completamente que separar la verdad de la invención se vuelve casi imposible. No del todo imposible, dijo la señorita Marple, dejando a un lado su labor de tejido. Sabemos que Florence Pique tuvo oportunidad durante los minutos en que supuestamente estaba sola en la cocina. Sabemos que Edmund Vale creó una falsa coartada a través de su engaño telefónico. Sabemos que Rose Latimer estaba al tanto de las actividades fraudulentas que motivaron el asesinato. Lo que tenemos no es una sola conspiración, sino más bien capas de complicidad, con Florence en el centro, tejiendo hilos que unían a los demás a su propósito, entendieran ese propósito o no. Se levantó de su silla, su rostro serio. Las coartadas en la sala de grifos fueron construidas cuidadosamente, coronel, pero fueron construidas para ocultar un hecho crucial, que Florence Pique tenía tanto la oportunidad como los medios para cometer asesinato durante esos 30 minutos en que todos los demás estaban convenientemente ocupados en otro lugar. Ella envió a Connie a casa, solicitó la ayuda de Vale con las llamadas telefónicas y se movió por su propio dominio con la confianza de una mujer que conocía cada rincón, cada tiempo, cada detalle de su plan cuidadosamente trazado. Y el plan casi lo logró, dijo Melchett. Casi, estuvo de acuerdo la señorita Marple, pero no del todo. Porque las cosas pequeñas delatan grandes crímenes, y las coartadas que son demasiado pulcras invariablemente resultan ser coartadas demasiado cuidadosamente organizadas. La noche del segundo día trajo consigo un cambio sutil en el tenor de la investigación, esa particular calidad de impulso que surge cuando la evidencia dispersa comienza a fusionarse en prueba irrefutable. La señorita Marple había pasado la tarde en consulta tranquila con el doctor Haydock, quien había completado su examen de las diversas pruebas físicas recopiladas de la cocina del Blue Boar. El médico llegó a la cabaña de la señorita Marple justo cuando el reloj dio las 6, llevando un estuche de cuero que contenía los sellos oficiales del laboratorio policial. Lady Bantry ya estaba presente, habiéndose invitado a tomar el té con una excusa transparente, que su cocinera había quemado los cones, y simplemente no podía enfrentarse a otra comida de disculpas. Bueno, dijo Haydock sin preámbulo mientras aceptaba una taza de té, tenías razón en todo, señorita Marple. El pincho cuenta una historia notable para un implemento tan humilde. Abrió su caja y sacó la brocheta de carne que Florence Pique le había entregado desde el estante sobre su cocina. A la luz de la lámpara, el chamuscado marrón en la punta parecía más pronunciado, y la tenue marca de agua cerca del mango, más distinta. Bajo aumento, continuó Haydock, la punta muestra exposición a una llama directa, breve pero intensa.
El patrón de quemadura sugiere que el metal fue mantenido en el fuego durante quizás 20 o 30 segundos, tiempo suficiente para secar cualquier humedad que se aferrara a él, pero no lo suficiente como para dañar significativamente la madera del mango. Y la humedad habría sido del hielo, dijo la señorita Marple. Precisamente. La marca de agua muestra características consistentes con el derretimiento del hielo en lugar de agua corriente. Hay un patrón mineral particular, bastante distintivo, que coincide con las muestras que tomamos del hielo en la caja de la señora Pique. Lady Bantry dejó su taza de té con un clic decidido. Así que el pincho fue definitivamente usado para apuntalar el dispositivo de hielo en el registro de grifos. Más que eso, dijo Idoc, entusiasmándose con el tema. Se encontraron restos de pasta de flores en el grano de la madera, e incrustadas en esa pasta, fibras microscópicas consistentes con papel de periódico. El Evening Hecho usa un papel específico que coincide con esas fibras exactamente, asintió la señorita Marple con satisfacción. El cuadro completo, entonces, el cono de periódico estaba sellado con pasta de flores, colocado en el molde con hielo formado a su alrededor. Entonces, todo el aparato quedó encajado en la gripe, regístrese usando el pincho introducido. El papel y dentro del hielo para sujetarlo seguro. Cuando Florence Pique se dio cuenta de que la pasta aún podría estar húmeda y detectable, calentó brevemente el pincho sobre el fuego para secarlo, creando esa quemadura reveladora. Pero ella no pudo eliminar toda la evidencia. Él estuvo de acuerdo, la pasta penetró demasiado profundamente en la veta de la madera, y el calentamiento, en realidad, arregló parte del papel y fibras en su lugar en lugar de destruirlas. Estos métodos científicos modernos son bastante extraordinarios, observó Lady Bantry. En nuestra juventud, Jane, tal evidencia habría sido invisible. En nuestra juventud, Dolly, respondió la señorita Marple con una leve sonrisa. La evidencia habría estado igualmente presente, pero menos fácilmente comprobada. Sospecho que Florence Pique se basó en el supuesto de que un pincho de cocina usado diario para diversos fines mostraría todo tipo de marcas y manchas que podrían descartarse como residuos comunes de cocina. Ellos no tienen en cuenta su ojo, dijo Haddock. La mayoría de la gente nunca se habría dado cuenta de la quemadura, o si lo notaban, no habrían pensado en ello. La mayoría de la gente no pasa sus vidas observando cocinas, dijo la señorita Marple. Pero he aprendido que los utensilios de cocina son como sirvientes, doctor. Llevan las marcas de su empleo, y esas marcas cuentan historias a cualquiera con la paciencia para leerlas. Hubo un golpe en la puerta, y el inspector Slack entró, su expresión sugería que traía noticias importantes. El coronel Melchet solicita su presencia en el Blue Boar, señorita Marple. Hemos recuperado evidencia adicional de la ceniza de la sartén que requiere su interpretación. El grupo se reunió nuevamente en el Blue Boar, cocina, ahora con el ligero aire abandonado de una habitación cuya dueña se ha eliminado. El rango había sido cuidadosamente desmantelado, y sobre la mesa, había varias bolsas de pruebas que contenían lo que parecía estar carbonizado en fragmentos. Melchet hizo un gesto hacia la bolsa más grande. Tamizamos todo el cenicero a través de una malla fina. La mayor parte de lo que encontramos eran cenizas y brasas comunes, pero estas piezas son diferentes. Vació la bolsa sobre un paño blanco, revelando quizás una docena de trozos de papel ennegrecido, ninguno más grande que un chelín. Pero incluso en su estado quemado se podía discernir que alguna vez habían sido papel de periódico, y varios llevaban las marcas distintivas de haber sido recubiertos con pasta antes del incendio. La señorita Marple los examinó con una lupa prestada de Haddock. La pasta creó una capa protectora, observó. El papel ardía, pero no completamente, donde la pasta era más gruesa, particularmente a lo largo de lo que habría sido el borde del cono. El papel simplemente se carbonizó en lugar de convertirse en ceniza. Señaló un fragmento en particular. Esta pieza es especialmente contante. Se puede ver dónde estaba doblado para crear la forma del cono. Y aquí, a lo largo del borde, la pasta ha conservado una huella dactilar parcial. Slack se inclinó con entusiasmo. Lo suficientemente claro para identificarlo. El doctor Haddock sacó una fotografía de su caso. Sacamos huellas del pudín, de la cuenca esta mañana, y del molde. Esta impresión parcial coincide con el dedo índice izquierdo de Florence Pique. Izquierda mano, murmuró la señorita Marple. Siempre la mano izquierda. Lady Bantry, que había acompañado a pesar de las protestas sobre la impropiedad de los civiles en las escenas del crimen, habló. Mencionaste eso antes, Jane, sobre Florence sirviéndote zurdo. ¿Qué importancia tiene eso? Considera,
dijo la señorita Marple, levantándose de su examen de los fragmentos. El trabajo que implica crear el dispositivo asesino, hay que enrollar un periódico en un cono y sellarlo con pasta, colocarlo en un molde, verter agua a su alrededor, esperar a que se congele. Cada paso requiere destreza y precisión. Una persona diestra naturalmente haría ese trabajo con la mano derecha, pero Florence Pique lo hace todo zurda, desde servirte hasta amasar masa, y, como ahora vemos, aplicando pasta al papel. La impresión lo confirma, dijo Melchett. Pero hay más. Encontramos, encajado en el cenicero, en la esquina donde escapó del incendio en su totalidad, un pequeño giro de papel que no estaba completamente carbonizado. Parece ser del punto estrecho del cono, la parte que se habría insertado más profundo en el registro de la gripe. Él lo exhibió con evidente orgullo, un trozo no más grande que un sello postal, pero con letra legible. Era parte de un anuncio de contratación de Vale Firme, con su número de teléfono claramente visible. ¡Qué apropiado!, dijo en voz baja la señorita Marple. Ella construyó su arma homicida de una página de periódico que publicitaba la misma firma cuyos delitos estaba intentando proteger. Hay algo casi teatral al respecto, como si no pudiera resistirse a dejar su firma en su trabajo. O tal vez, sugirió Slack, simplemente agarró el periódico más cercano sin prestar atención a su contenido. Tal vez, asintió la señorita Marple. Pero creo que no. Florence Pique me impresionó como una mujer que prestaba atención a cada detalle, quien se habría dado cuenta de lo que estaba enrollando y pegando. Sospecho que encontró una cierta satisfacción sombría en utilizar el propio anuncio de Vale como instrumento de muerte para el hombre que investigaba los crímenes de Vale. La habitación se quedó en silencio cuando esta observación se instaló sobre ellos. Incluso Slack, no dado usualmente a la reflexión filosófica, parecía afectado por la imagen de Florence Pique enrollando con cuidado esa página en particular en su forma fatal. Hay una cosa más, dijo Haddock, rompiendo el silencio. Analizamos la pasta en sí, tanto desde la palangana como desde el pincho. Es una simple mezcla de harina y agua, pero contiene trazas de sal, una proporción particular que coincide exactamente con las proporciones utilizadas en la masa de pan de la señora Pique. Ella usó su propia harina de pan, respiró Lady Bantry, de sus propias tiendas de cocina. De hecho, dijo la señorita Marple, y al hacerlo, nos proporcionó otro enlace en la cadena de evidencia. La pasta podría haber sido hecha por cualquiera con acceso a harina y agua, pero esta pasta en particular, con su distintivo contenido de sal, solo pudo haber sido hecha en esta cocina por alguien íntimamente familiarizado con las proporciones utilizadas aquí. Melchett recogió las bolsas de evidencia con cuidado, el pincho con su residuo de quemadura y pasta, los fragmentos del cenicero con su huella dactilar conservada, y el giro sin quemar con el anuncio de Vale. Tenemos prueba física para apoyar su reconstrucción, señorita Marple. La condena de Florence Pique ahora está más allá de toda duda razonable. La señorita Marple inclinó la cabeza gravemente. La justicia avanza lentamente, coronel, pero se mueve con certeza cuando la verdad es permitida emerger de cuidadosa observación. Un pincho con una quemadura parecía algo pequeño cuando lo noté por primera vez, pero las pequeñas cosas se combinan en la certeza cuando todas apuntan hacia la misma dirección. De hecho, lo hacen, estuvo de acuerdo Melchett. Y es su don, señorita Marple, fijarse en las pequeñas cosas que otros pasan por alto. El enfrentamiento final tuvo lugar 3 días después de la muerte del inspector Harrington, en el mismo salón donde la investigación había comenzado. Florence Pique se sentó con los hombros erguidos y su rostro sereno, flanqueada por el abogado que había sido designado para representar sus intereses. Alrededor de la mesa estaba sentado el coronel Melchett, el inspector Slack, el doctor Haddock, y en su silla de esquina, la señorita Marple con su tejido. Edmund Vale había sido traído también de la custodia, sus rasgos suaves demacrados y su costoso traje arrugado por las noches pasadas en alojamientos menos cómodos que los que estaba acostumbrado. Rose Latimer posaba en una silla dura cerca de la puerta, convocada como testigo, aunque no acusada de ningún delito más allá de la complicidad en la contabilidad fraudulenta. La evidencia se había dispuesto metódicamente, el pincho con su revelador chamuscado y pegajoso residuo, los fragmentos del cenicero que llevaban la huella dactilar de Florence, el molde de pudín que olía a papel de periódico y hollín, las marcas de goteo debajo de la ventana del baño, y el testimonio de Nora Pique sobre las llamadas telefónicas que nunca habían sido lo que parecían. Melchett se levantó para dirigirse a la asamblea, su voz llevando el peso de una sentencia oficial. Señora Florence Pique, las pruebas en su contra son exhaustivas y condenatorias. Podemos rastrear sus movimientos a través de los artefactos físicos que dejó atrás,
reconstruir su método a través de las marcas sobre el metal, el papel y el hielo. Pero antes de que se presenten cargos formales, le ofrezco la oportunidad de brindar su propia versión de los hechos. La justicia es mejor servida con la verdad que con el silencio. Florence permaneció inmóvil por un largo momento, su mano izquierda apoyada sobre la mesa delante de ella. Cuando habló, su voz fue firme y curiosamente carente de emoción, como si estuviera contando la historia de otra persona en lugar de la suya. Muy bien, dijo. Les contaré lo que pasó, aunque espero poca piedad por ello. Respiró hondo y empezó. El inspector Harrington llegó a Santa María y me pidió que investigara irregularidades en las cuentas de varios comerciantes, entre ellos la firma de Edmund Vale. Durante meses, Edmund y yo mantuvimos un pequeño acuerdo. Él inflaría ciertas facturas de suministros al Blue Burr. Yo las pagaría sin pregunta, y me devolvería una parte del excedente en efectivo. Fue un fraude modesto, que no perjudicaba verdaderamente a nadie, o eso me dije. La cervecería me cobraba tarifas exorbitantes por su cerveza. Simplemente recuperé algunos de esos costos a través de otros medios. Las agujas de la señorita Marple continuaron su ritmo constante, pero sus ojos permanecieron fijos en el rostro de Florence. Cuando Harrington comenzó a hacer preguntas, Edmund vino a mí en pánico. El inspector era minucioso, dijo. Meticuloso. Rastreaba cada detalle, examinaba cada libro mayor, seguía cada hilo hasta el completo arreglo desenredado. Ambos enfrentaríamos cargos criminales. El Blue Burr perdería su reputación. Yo sería destruida. Edmund perdería sus contratos, tal vez su libertad. Y así decidiste matarlo, dijo Slack. Rotundamente, la mandíbula de Florence se tensó. Yo decidí proteger lo que había construido. Esta posada ha sido el trabajo de mi vida. La he dirigido sola desde que mi esposo murió hace 12 años. La mantuve durante los tiempos difíciles y los prósperos, construyendo una reputación de trato honesto y buen servicio. No permitiría que todo eso fuera borrado porque un policía no podía mirar más allá de la letra de la ley para ver que, en realidad, no se había hecho daño a nadie, excepto a él. El inspector Harrington, dijo la señorita Marple suavemente, sufrió un daño bastante significativo, creo. Florence sostuvo su mirada directamente. Me convencí de que él era el enemigo, que representaba la injusticia en lugar de la justicia. Que, en protegerme a mí y a Edmund, estaba haciendo lo que cualquier persona razonable haría cuando se siente acorralada. Lo planeaste con cuidado, dijo Melchett. El hielo, el teléfono, la coartada, el momento oportuno. Florence asintió lentamente. Le pregunté a Ted Jessup sobre el monóxido de carbono, haciéndolo parecer una pregunta casual sobre seguridad. Me dijo todo lo que necesitaba saber, sin sospechar mi propósito. Experimenté con el cono, probando cuánto tiempo duraría el hielo en el aire de la tarde de septiembre. Elegí el día en que Connie pudiera ser enviada a casa temprano, para establecer la coartada de Ted, cuando supe que Harrington querría un baño después de su viaje. Hizo una pausa, sus dedos trazando la veta de la mesa. Formé el hielo la noche anterior, utilizando el molde de budín con el cono de periódico sellado con pasta de harina. Lo guardé en la caja fuerte de hielo hasta que llegó el momento. Cuando Harrington subió, esperé hasta escuchar el agua corriendo. Luego llevé el dispositivo por las escaleras traseras. La puerta del baño aún no estaba cerrada. La abrí silenciosamente, encajé el cono en el registro de la chimenea usando el pincho para sujetarlo firmemente, cerré la ventana y me retiré. ¿Y la cadena de la puerta?, preguntó la señorita Marple. La dejé sin cadena, hasta después. La voz de Florence bajó un poco. Sabía que el hielo se derretiría en unos 30 minutos. Había arreglado que Edmund hiciera sus llamadas telefónicas, estableciendo que estaba abajo en el momento crucial. Cuando pasó el tiempo suficiente, subí las escaleras traseras de nuevo. Escuché en la puerta. No oí nada. La abrí lo justo para ver que Harrington se había derrumbado. Verifiqué que no tenía remedio. Entonces enganché la cadena usando una espátula a través del hueco, cerrando la puerta detrás de mí mientras lo hacía. El abogado a su lado se movió incómodamente, deseando claramente que su clienta detuviera su confesión, pero Florence parecía más allá de preocuparse por los detalles legales. Regresé a mi cocina, continuó. Escuché el cono caer en el fuego. Lo vi arder. Había planeado que el rango lo consumiera por completo, para que la evidencia desapareciera. Pero la noche era cálida, y calculé mal. Cuando se oyó un golpe sordo desde arriba, hice mi parte, la esposa preocupada que descubre la tragedia.
Miró alrededor de la mesa, su rostro demacrado pero su mirada inquebrantable. Todo lo que la señorita Marple dedujo era correcto: el traje, el charco debajo de la ventana, la pasta en mi puño, el pincho con su quemadura. Me creía tan inteligente, tan cuidadosa, pero no tuve en cuenta a una anciana que se fija en los cuencos de pudín y en la mano con la que se sirve el té. La señorita Marple dejó su labor de punto. Señora Pique, dijo, no me satisface haber desentrañado su crimen. Usted es una mujer capaz y trabajadora. Pero cometió el error fundamental de creer que su comodidad, su seguridad, justificaban quitar una vida humana. El inspector Harrington era un hombre decente, cumpliendo con su deber. Cualesquiera que fueran las irregularidades que investigaba, no justificaban el asesinato. La compostura de Florence finalmente se quebró. Sus hombros se hundieron. Ahora lo sé, dijo en voz baja. En las horas oscuras de la noche, lo sé. Pero saberlo no cambia nada. El hecho está hecho y debo responder por ello. Melchett se levantó. Florence Pique, la acuso del asesinato intencional del inspector del condado James Harrington. Edmund Vale, se le acusa de complicidad antes del hecho, habiendo ayudado a establecer una coartada falsa con conocimiento de intenciones criminales. Vale emitió un sonido que pudo haber sido protesta, o simplemente desesperación, pero no dijo nada coherente. Mientras se los llevaban, Florence se detuvo en la puerta y miró hacia atrás a la señorita Marple. Dijiste que las pequeñas cosas domésticas son terriblemente elocuentes. Tenías razón. Mi propia cocina me traicionó. Cada olla, cada sartén, cada brocheta, diciendo verdades que creía haber ocultado. La señorita Marple inclinó la cabeza gravemente. Las cocinas son lugares honestos, señora Pique. Registran la verdad de lo que sucede dentro de ellas, para aquellos que tienen ojos para ver. Después de que los prisioneros fueron retirados, Lady Bantry se unió a la señorita Marple en el pavimento fuera del Blue Boar. El sol de la tarde se inclinaba sobre la calle principal, y el pueblo volvía a sus ritmos habituales, el drama del asesinato ya desvaneciéndose en el trasfondo de la vida cotidiana. Todo eso por una mancha húmeda en un estante, dijo Dolly en voz baja, recordando aquella primera noche terrible. La señorita Marple dobló cuidadosamente su tejido y lo guardó en su bolsa. Pequeñas cosas domésticas, querida. Budines, pasta y una mano izquierda. Son terriblemente elocuentes cuando la gente espera que pasen desapercibidas. Pero nada es demasiado pequeño para notar cuando una vida ha sido tomada injustamente. El inspector Harrington merecía algo mejor que morir en un baño ajeno, porque una mujer valoró su reputación más que su vida. Caminaron lentamente hacia la cabaña de la señorita Marple, dos mujeres mayores de un pueblo que habían visto su cuota de oscuridad, pero que siempre hallaban la forma de continuar. ¿Y Edmund Vale?, preguntó Lady Bantry. ¿Crees que él realmente lo sabía? La señorita Marple lo consideró. Creo que sabía lo suficiente para ser culpable, pero quizás no lo suficiente como para ser llamado asesino. Eligió la conveniencia sobre la conciencia, el beneficio sobre los principios, y, al hacerlo, se convirtió en la herramienta de un criminal más decidido. Tendrá años para contemplar esa elección. Cuando llegaron a la puerta del jardín, la señorita Marple se detuvo para examinar sus rosas, observando con satisfacción que las flores de otoño comenzaban a abrirse. La vida continuaba, como siempre lo hacía, incluso en la estela de la muerte. El Blue Boar encontraría una nueva terrateniente. El salón parroquial sería construido por un contratista diferente. Y Santa María absorbería esta tragedia, como había absorbido otras, doblándola en la larga memoria del pueblo. Pero la señorita Marple recordaría a Florence Pique y su fatal inteligencia, su cocina, con sus reveladores implementos, y la forma en que el hielo, que parecía tan sólido y confiable, se había derretido, para revelar la verdad debajo.